Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a ver el grupo posterior del hombro. Este grupo muscular está formado por 6 músculos que son el músculo subescapular, que no se ve en estas imágenes de acá porque si recordamos, la fosa subescapular estaba en la parte anterior del omóplato. El músculo supraespinoso, que rápidamente lo vamos a ir a buscar a la fosa supraespinosa. Si esta es la espina de la escápula, la fosa supraespinosa es esta que está acá arriba, por lo que el músculo supraespinoso va a ser este de acá. Después tenemos el músculo infraespinoso, lo mismo, vamos a la fosa infraespinosa, espina por debajo, este es el músculo. Después tenemos el músculo redondo menor, que es este que tenemos acá. El músculo redondo mayor, que está por debajo y es un poco más grande. Y el músculo dorsal ancho, que no se ve en las imágenes. Bien, el músculo subescapular es un músculo ancho y triangular que se encuentra ubicado en la cara anterior del omóplato, que se extiende desde la fosa subescapular, que es esta de acá, ¿se acuerdan? En la cara anterior del omóplato, hasta el troquín. Entonces, músculo subescapular desde la fosa subescapular hasta el troquín. Hasta el troquín. Va a tener esta dirección. Bueno, ¿cuál va a ser la acción? ¿Qué pasa si este músculo se contrae? Va a permitir aproximar el brazo, es decir, va a funcionar como un músculo aductor y a su vez rotador interno. ¿Se acuerdan que esto también lo hacía el pectoral mayor? Entonces, pensemos, si este músculo que tenemos acá se contrae, dijimos que lo que va a hacer es esto prácticamente, se contrae, se achica este músculo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Permite aproximar el brazo, es decir, si yo acá lo tengo separado del tronco, lo puedo dirigir acá, acercármelo al tronco y a su vez va a permitir generar la rotación interna. La inervación es fácil, está inervada por el músculo subescapular, que es rama del plexo braquial. Después tenemos el músculo supraespinoso, que tiene una forma parecida al músculo subescapular. Es un músculo ancho y triangular, pero en este caso está ubicado en la cara posterior del omóplato. Y se va a extender desde la fosa supraespinosa, es decir, vamos a recordar los reparos anatómicos. Esta es la espina de la escápula, que nos dividía la cara posterior del omóplato en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En este caso, la inserción proximal del músculo supraespinoso va a ser la fosa supraespinosa. Y de ahí se va a dirigir hacia el troquíter. Fosa supraespinosa al troquíter. En cuanto a las acciones, vamos a hacer el mismo pensamiento que venimos haciendo. Este que tenemos acá es el músculo. Si este músculo se contrae, estas fibras, esto va a ir para acá, esto va a ir por acá. Entonces, allá. ¿Qué pasa? Este es el brazo. ¿Qué va a pasar si esto me lo tiro para acá? Va a elevar el brazo y a su vez me lo va a separar, porque imagínense que estas fibras lo que hacen es traccionar esta parte de arriba para acá. Por lo tanto, el brazo se me extiende, es decir, va a funcionar como músculo abductor y a su vez elevador del brazo. Está inervado por el músculo supraescapular, que es rama del plexo braquial. Después tenemos el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se extiende entonces de la fosa infraespinosa, esta que tenemos acá, hasta el troquín. Al igual que el músculo supraespinoso, es un músculo abductor, pero que también va a permitir la rotación externa del brazo. Está inervado por el nervio supraescapular, que es rama del plexo braquial. Entonces, si este es mi músculo, ¿qué pasa? Esto me lo va a tironear para acá. Entonces, va a funcionar como rotador externo del brazo. Y la función de abductor es lo mismo, porque ustedes imagínense que esto se inserta acá arriba, en el troquín. Entonces, si yo esta parte de arriba me la traigo por acá, ¿qué pasa con el brazo?
que es esto de acá. Se me va a ir para acá, es decir, se me va a alejar de la línea media. Después tenemos el músculo redondo menor. El músculo redondo menor es un músculo alargado que se va a extender desde el borde axilar del omóplato, el borde axilar del omóplato, que es lo mismo que decir borde externo, hasta el troquín también. Entonces, ahí tenemos las inserciones, la inserción proximal, borde axilar o externo de la escápula, al troquín. Las funciones, va a funcionar como rotador externo y como abductor del brazo, es decir, tiene las mismas funciones que el infraespinoso. Pero en este caso está inervado por el nervio circunflejo. Fíjense que este es uno de los primeros casos que estamos viendo que el nervio se llama distinto al músculo. El músculo redondo mayor, al igual que el redondo menor, es un músculo alargado, pero en este caso es mucho más grueso y se extiende también desde el borde axilar, pero en la porción más inferior de la escápula, y de ahí va a dirigirse, va a cruzar por posterior al húmero para insertarse en el labio interno de la corredera bicipital. Ahí están las inserciones. Y ahora nos queda pensar la acción, o sea, la función de este músculo. ¿Qué pasa si este músculo se contrae? Bueno, pensemos. Estamos diciendo que se inserta, que su inserción distal es el labio interno de la corredera bicipital y en el labio externo de la corredera bicipital se insertaba el pectoral mayor. Bueno, tiene las mismas funciones que el pectoral mayor. Permite la rotación interna y la aducción, es decir, acercar el brazo a la línea media. Está inervado por el nervio redondo mayor, que es rama del plexo braquial. Y por último nos queda el músculo dorsal ancho, que es un músculo muy voluminoso que recubre toda la parte posterior del tórax. Se va a extender desde la región lumbosacra, es decir, toda esta parte de acá, desde las 4 últimas costillas, que esto lo vemos en la imagen de acá, y de ahí va a ir a insertarse al fondo de la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que cuando vimos osteología del miembro superior, yo les había dicho la memotecnia de un ancho entre dos mayores? Entonces vamos a encontrar al dorsal ancho que se inserta en el fondo de la corredera bicipital, el pectoral mayor que se inserta, para que lo vamos a dibujar. Si esta es la corredera bicipital y este es el fondo, en el fondo que se inserta el dorsal ancho. Un ancho entre dos mayores. Hacia externo, como me cuesta dibujar, hacia externo, en el labio externo dijimos que teníamos al pectoral mayor. Y hacia interno tenemos al redondo mayor. Entonces, redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor. Este músculo al contraerse va a permitir mover el brazo hacia adelante y hacia adentro y también funciona como rotador interno. Está inervado por el nervio dorsal ancho, que es rama del plexo braquial. Me quedo ahí tachadito por el dibujo, pero se lee bien. Bueno, y acá por último tenemos dos imágenes de preparados y las inserciones. Acá tenemos las inserciones, pero vamos a ir a esto principalmente, que es lo más importante, que es reconocer los músculos en el preparado. Esto sería el plano más superficial, es decir, no estamos sacando ningún tipo de músculo. Acá podemos ver, este que tenemos acá, si esta es la espina, ¿cuál va a ser? Perfecto, va a ser el supraespinoso. Hacia abajo de la espina vamos a tener el infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Y este grandote que tenemos acá, que acá sí le sacaron una parte, es el dorsal ancho, perfecto. Bueno, listo, eso fue el grupo muscular posterior. Muchas gracias.